Buenas tardes, jóvenes de la materia de higiene y sanidad animal. Continuando con el programa de nuestras clases y sobre la correspondiente a la unidad 3, hoy vamos a tratar sobre desinfectantes y control de roedores y moscas. Bien, como para sanear un ambiente criatorio, como para sanear un centro de expendio de alimentos como es un mercado, ¿no? Una de las medidas, uno de los medios a los que recurrimos, mejor dicho, para sanear estos ambientes son los desinfectantes. Bien, como ustedes saben, los desinfectantes son sustancias químicas que a determinadas concentraciones tienen el potencial o la capacidad de eliminar, de destruir los microorganismos causantes de enfermedades. Bien, pero sin embargo es importante conocer y que ustedes conozcan qué características debe reunir el desinfectante y qué normas se deben tomar en cuenta para su uso. Entre las características que debe reunir un desinfectante, ¿no? Para ser elegido, que sea ideal, entre una de esas características podemos señalar que deben ser herbicidas, deben ser de bajo costo y aplicación económica, deben ser estables en determinados pH, no deben ser tóxicos ni para el animal ni para el hombre, deben ser de fácil dilución o no en el agua, no tener poder residual, facilidad de aplicación, no quedar mal olor en los alimentos como en los objetos, no ser corrosivo, y tener un buen poder de penetración y rapidez de acción, esas características. Cuando hablo de las normas para la utilización de desinfectantes, nos referimos a qué, ¿no? Nos referimos a que debemos respetar y agregar al agua la cantidad de desinfectante, ¿no? La cantidad de solución por unidad de área. Es decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir con ello? Que si un desinfectante me dice colocar 2 centímetros, por decir si es líquido, ¿no? 2 centímetros por litro de agua y que este litro de agua sea, por decir, para 3 metros cuadrados de superficie. A eso se refiere la cantidad de solución por unidad de área. Tiempo de exposición, ¿no? Cuando hablamos la anterior hablamos del vacío sanitario, por decir, ¿no? Decíamos que el vacío sanitario es el tiempo o periodos que se deja libre, protegido un ambiente criatorio, o sea, una unidad productiva de animales, después que es sometido a una rigurosa limpieza e infección, y este periodo debe ser menor a 24 horas. Por eso dice tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque te debe dar, una vez uno aplica un desinfectante en una superficie para desinfectar en un determinado lugar, debe permanecer determinado tiempo. ¿Por qué? Porque él actúa por contacto, ¿no? Bien, método de aplicación de la solución. Ustedes saben que a veces uno puede nebulización, fumigación, aspersión, en fin, hay diferentes métodos de aplicación, los cuales otros son volátiles, por ejemplo el formol, entonces se lo humedece ese infectante y él va a generar un gas, ¿no es cierto? Entonces, vean, son las formas de método de aplicación. Y bueno, para yo aplicar un desinfectante debo considerar de que este ambiente debe estar limpio. Bueno,
formas de infección en una unidad productiva de animales, ¿no? Donde hay presencia de animales, ¿no? Uno puede aplicar la desinfección de tres formas. Una forma corriente, que una desinfección puede hacer, ¿no? De tres formas la desinfección. Una forma es la desinfección corriente. ¿Qué es la desinfección corriente? Es la desinfección que se realiza en una unidad productiva cuando hay presencia de una enfermedad. Es decir, se está haciendo de una forma gradual, es decir, mientras haya animales enfermos, esta infección se la va ejerciendo hasta que llegamos a controlar la enfermedad, ¿ya? Es decir, gradual. ¿Qué otra forma de desinfección que podemos realizar en una unidad productiva? ¿Qué es la desinfección? Ya hemos hablado de la desinfección corriente, o sea que se realiza de forma gradual a medida que van apareciendo animales enfermos, ¿no? ¿Qué es la desinfección terminal? Es aquella desinfección que se realiza en una unidad productiva ya cuando ya se controló la enfermedad, pero antes de dar por concluida la cuarentena, ¿no? Bien, la cuarentena ya le expliqué qué significa el otro día, que es otra medida de bioseguridad, ¿no es cierto? ¿No? O sea, que esta infección se hace ya para repoblar, o sea, en una unidad productiva que ya se retiraron los animales, por eso terminal. Pero antes de dar por cuarentena, ¿por qué? Porque los microorganismos tienen un periodo de incubación, ¿no es cierto? ¿No? Que puede ser de horas, de días e incluso meses, ¿ya? Y hay que dar un tiempo, ¿ya? Y hay otra forma de infección que es la profiláctica. La infección profiláctica es aquella que se ejerce en unidades de producción en forma rutinaria, ¿ya? En presencia de los animales, no porque haya una enfermedad como hicimos de la forma corriente, sino una forma rutinaria en presencia de los animales como medida preventiva, ¿ya? Esa es la desinfección profiláctica, o sea, como medida preventiva y como para eliminar la carga microbiana que está presente en ese ambiente criatorio. Bien, como una medida de bioseguridad y de saneamiento de una unidad productiva, o sea, una granja, independientemente del tipo de animal que se esté criando, ¿no es cierto? Y como en toda unidad productiva de animales vamos a manejar diferentes insumos que son apetecidos por animales extra unidad de producción. ¿Qué quiero decir? Por otros animales que se convierten en una amenaza para la salud de los animales, ¿no? Es necesario también, como medida de bioseguridad, controlar a los roedores, ¿no es cierto? Hacer control de los roedores, es decir, si queremos sanear bien ese ambiente criatorio o la granja en sí, es necesario hacer el control de los roedores porque ellos buscan alimentos y lastimosamente también comen los alimentos que comen los animales y por lo tanto estos se convierten en estos animales que son también animales ya menores, ¿no es cierto? Se convierte en fuente contaminante porque ellos son estos.
Por lo tanto, lo que vamos a tratar a seguir es control de roedores, ¿no? Control de roedores. Y otro, ¿no? Mosca, ¿no? Bien, ¿cuál es la importancia del control de los roedores? Su importancia radica en que los roedores son transmisores directos e indirectos de más de 200 enfermedades, ¿ya? Su importancia radica en su control porque, ¿no? Como forma de sanear un ambiente criatorio y no tener esa amenaza, porque estos animalitos son transmisores directos e indirectos, se les atribuye, ¿no es cierto?, de más de 200 enfermedades, ¿ya? Y cómo ellos transmiten a través de su heces, su orina y su pelaje, ¿ya? En oportunidad de venir y consumir alimentos de los propios animales e incluso de nosotros los humanos, ¿no es cierto? Por eso es que a veces uno ve en los mercados que hacen limpieza y levantan y hacen también control de roedores, porque ellos están ahí, porque si hay fuente de alimentos ellos van a estar, ¿ya? Donde sea. Porque ellos, para que tengan idea, ellos pueden expulsar 25.000, ¿no? 25.000 cápsulas de heces, porque son especies de cápsulas, ¿no? Pueden poner de 5 a 6 litros por año de orina. Entonces, a través de sus excreciones, ellos contaminan los alimentos. Se dice que ellos causan daños, pueden consumir 20 kilos de alimentos por año cada roedor, ¿ya? Consumiendo y dañando y contaminando nuestros alimentos, ¿ya? Consumiendo y dañando nuestros alimentos. O sea, las pérdidas que causan estos, vamos a decir, bichitos son grandes al sector pecuario y para la salud humana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son tipos de roedores o roedores de importancia a la salud pública? ¿Cuáles son los roedores de interés para la salud pública? Se clasifican en 3, ¿no? Eso ustedes lo tienen en el texto. Los ratos norvégicos, que son ratas de alcantarilla, el ratus, que son las ratas de tejados, y el músculos, que es el ratón casero, el ratoncito que nos aparece a veces hasta en nuestros dormitorios a veces, porque ellos suben a los tejados, ellos ingresan porque tienen una capacidad de penetrar, porque ellos aplanan el cuerpo y se entran, ¿no es cierto? A veces uno hace bien. Estos son los tres grandes grupos que son de interés para la salud pública, ¿no? Salud pública, es decir, si nosotros no protegemos a nuestros animales, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros debemos proteger a nuestros animales para que ellos no cobijen ni se enfermen, porque nosotros consumimos los animales, por eso es salud pública. Entonces, al controlar nosotros por los animales, estamos también controlando esta amenaza para nosotros los humanos. Y vimos que es el rato norvégico de alcantarilla, el rato de tejado y el músculo ratón casero. ¿Cómo nosotros podemos reconocer la presencia de roedores en nuestra casa o en nuestro establecimiento productivo, ¿no? Presencia de heces, huellas, roedores muertos, alimentos consumidos y dañados, vía de escape, escondite, ¿no? Sonido de roedores y olor de roedores, ¿no? Bien, ahí nosotros ya nos damos cuenta de encontrando huellas, alimentos dañados, olor a roedores, orina, heces, ¿no? Escondite, en fin. Todo esto nos permite reconocer de que hay roedores y lo que nos implica tomar medidas.
Como hemos visto que estos bichitos, vamos a decirlo, no son bienvenidos ni en nuestras casas ni en nuestras unidades de producción, porque ellos se convierten en una amenaza, dado que se le atribuye que son causantes directos e indirectos de más de una centena de enfermedades. Es necesario su control. ¿Por qué? Porque ellos, al consumir los alimentos que consumen los animales y consumir los alimentos que consumimos nosotros los humanos, a través de sus heces, su orina y su pelo, nos dejan los microorganismos que van a causar enfermedades a los animales o incluso a nosotros. Por lo tanto, debemos tomar medidas para el control. Y entre estas medidas que podemos recurrir para controlar a estos animalitos, tenemos dos: tomar medidas preventivas y medidas de control o de lucha, o sea, ¿no? De lucha. Entre estas dos medidas tenemos la preventiva, ¿no? Y tenemos la de control, es decir, eliminándolo, ¿no? Eliminándolo a ellos. Bien. Bien. Entonces, las medidas preventivas, ¿qué debemos hacer para prevenir que los roedores nos invadan a nuestras casas y a nuestras unidades productivas, y principalmente donde están las fuentes de alimentos? Bueno, a todos, ¿no? Pero con mayor atención donde están las fuentes de alimentos para nuestros animales, ¿no? Debemos proteger nuestros depósitos de alimentos, ¿no? Y agua, porque también ellos consumen agua y pueden caer ahí al depósito. Hacer un recojo y destino adecuado de la basura y restos de alimentos, o sea, no debemos dejar. ¿Por qué? Porque ellos van a venir, ¿no? Implementación de sistemas adecuados de almacenamiento de alimentos. ¿Qué quiere decir? Nuestros depósitos de alimentos, debemos mantener nuestros alimentos debidamente ordenados, debidamente apilados y mantenidos a determinada altura. Es decir, ustedes van a ver que siempre donde hay depósito de alimentos se debe poner, no asentarlo directamente sobre el piso, ¿no es cierto? Debe ponerlo sobre algo, es decir, para que ¿no? Eliminar todo objeto que pueda ser sitio para que ellos aniden, es decir, en nuestra granja no debemos mantener fuera de nuestros galpones, nuestras áreas de los espacios donde están los animales, ¿no? Materiales o objetos que puedan ser sitios para que ellos se conviertan en nidos para ellos, ¿no? Debemos evitar basura y desorden, o sea, es decir, debemos, así como hemos dicho, destino adecuado destino adecuado de las basuras y materiales y objetos, ¿no es cierto? ¿No? Y además no debemos dejar platos con comida. Si vamos a apilar madera o leña, debemos apilar a una altura de 30 centímetros, o sea, pero ordenado también. Mantener la vegetación cortada en el entorno de la unidad de producción, o sea, mantenernos el pasto cortado y mantener siempre una vigilancia, ¿no es cierto? Estar como esa vigilancia, observando aquello que decíamos, cómo reconocemos la presencia, verificando si no hay alimentos dañados, si hay heces, si hay olor a ratones, si no, presencia de ellos o escondites, donde ellos salen y huyen, en fin. De esa forma nosotros podemos prevenir la presencia de los roedores, ¿no? Bien, estuvimos hablando de los métodos de lucha, hablamos de los métodos de lucha y para eliminar los ratones, ¿no? Los roedores, vamos a decir, porque tenemos
ratas y ratones, ¿no es cierto? Hablamos del uso de trampa. Ya el uso de trampa es el método más tradicional utilizado, ¿no? Pero sin embargo no es el método más que nos permite eliminar más rápidamente y en cantidades mayores a los roedores. Por lo tanto, podemos recurrir a ello, tiene su efecto, y como les decía, que debemos tomar en cuenta ciertas situaciones en momentos que voy a utilizar estas trampas y armar estas trampas, como les decía, ¿no? Que debemos ubicar un lugar preciso y para que ellos lleguen rápido a la trampa, ¿no? O sea, la ubicación del lugar de llegada y escape, ¿no es cierto? Las trampas debemos mantenerlas limpias, decíamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Debemos guardarlas siempre limpias, ¿sí? Para que no se impregnen ciertos olores, más aún si hemos cazado un ratón, ¿no es cierto? O sea, limpias y funcionales, ¿no es cierto? En buenas condiciones. Bien, cuando vamos a armar no debemos tocar ni perro ni gato. Bien, decíamos que otros métodos es el uso, porque podemos recurrir a métodos mecánicos, que es la trampa, métodos químicos, que es el uso de veneno, decíamos, ¿no? Tenemos también un método físico y también biológico. Son los 4 medios que podemos recurrir para eliminar los ratones, ¿no? Bien, los químicos tenemos 2 tipos. Aquellos venenos que matan en forma lenta al animal, que son los anticoagulantes, que son venenos que actúan sobre el mecanismo de coagulación de la sangre, el mecanismo normal de coagulación de la sangre, o sea, interrumpe el mecanismo de coagulación de la sangre. Por lo tanto, ellos tienen una ventaja. ¿Por qué? Porque la muerte es lenta, no relacionan el alimento, el veneno que se convierte en una fuente de alimento con la muerte, no les causa dolor, entonces es el más autorizado. Y ustedes me imagino que algunos de ustedes ya han tenido, conocen ya en la forma que vienen en pasta, peles de colores, ¿no? Parafinados, no parafinados. Entonces, pero estos venenos anticoagulantes que interfieren en el mecanismo normal de coagulación de la sangre, generando una hemorragia interna, es lo que los lleva a tener una muerte lenta. Por lo tanto, no relacionan el veneno con la muerte, no les causa dolor y ha dado muchos resultados. Sin embargo, aquellos venenos no anticoagulantes, o sea, son más tóxicos y muchas veces tienen que repetir la dosis, pero si cambio estos venenos les causan dolor, ¿no? Al momento de morir, la muerte es rápida y es con dolor. Por lo tanto, ya estos animales ya se dan cuenta y después no quieren consumirlo, porque el ratón es un estratega. Como se establece una jerarquía entre ellos, por lo tanto, siempre mandan a un chivo expiatorio, es decir, que coma primero y los otros se quedan para ver qué efecto tiene ese ellos creen que es un alimento, lo consumen y si al momento de consumen y rápido ellos mueren, entonces ya los demás no se acercan y por lo tanto ya no vuelven. En cambio estos otros que no anticoagulantes, antihemorrágicos, ¿no? Que vienen de esta forma, ellos provocan muerte lenta y sin dolor, ¿ya? Bien, tenemos otros venenos que para matar en madrigueras grandes, que son venenos más tóxicos, ¿no? Son más tóxicos y se maneja el método de fumigación, ¿ya? Normalmente en ciertas ciudades donde hay a nivel de alcantarillas poblaciones muy grandes que llegan hacia arriba e invaden, digamos, vamos a decir, mercados. Entonces aquí en lugares en
espacios donde ellos se cobijan en las alcantarillas. Entonces van con el método de fumigación y les permite matar en cantidades grandes, ¿no? Solo que son venenos altamente tóxicos, por lo tanto corren peligro. Y bien, ahora se tienen otros productos más nobles, que son los los rodentales. Son son venenos y son pegajosos, muy tóxicos, que vienen en una forma una materia pegajosa. Uno los pone por los caminos que uno observa y ellos vienen y se prenden ahí, lo cual uno no los mata, pero uno los detiene al pegarse su cuerpo a ellos. Y hay otros venenos en polvo también, radenticidas, que uno lo esté en el camino, los lugares que ellos frecuentan, los pone ese polvo. Ellos, al recorrer por ahí, ese veneno se pega en sus patas y ponen en contacto con sus madrigueras y de una forma de eliminar. Pero la forma de eliminar más en poblaciones grandes y estos espacios de alcantarilla a través de la fumigación es la más efectiva, pero altamente peligrosa para el humano más que todo, ¿no es cierto? El momento que va a hacer la aplicación, pues normalmente lo aplica con fumigadora a motor, que permite echar a distancia, ¿no es cierto? Bien, más que esta eliminación, yo diría que es importante recurrir a este equipo, que es un equipo de ultrasonido, que normalmente es un equipo de ultrasonido que emite un ruido que le molesta al ratón, ¿ya? Como hacía nosotros tenemos para cierto ruido, nosotros no lo soportamos. También los ratones, el hombre ha tenido la capacidad de estudiar este comportamiento y de determinar de que cierto ruido a ellos les molesta y los ahuyenta. Entonces el hombre, teniendo ese conocimiento y al haber determinado de qué tipo de ruido los molesta y por lo tanto se ahuyentan, no se acercan, huyen, es que ha fabricado un equipo de ultrasonido que es eléctrico. Por eso decía yo físico, ¿no? Es un método físico, no los mata, pero los ahuyenta. Más que todo sería como un recurso como preventivo, no como el de eliminación. Es un equipo que uno lo enchufa, por ejemplo, donde hay un depósito de alimentos, en determinada área. Entonces ellos no se van a acercar. Ellos emiten un ruido que para uno no se escucha, ¿ya? Quien lo escucha es el ratón y tiene un área de acción de 30 metros, o sea que el ratón a 30 metros ya lo escucha ese ruido y ya no se acerca ni al depósito de agua, ni al depósito de alimentos, ni donde están los animales que pueden ir si uno tiene sus comederos con comida, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que uno puede manejar la alimentación en dos métodos: método restringido y método a voluntad. El restringido es el que manejamos, por decirle, allá a nuestro cerdo, distribuyendo el alimento 2 veces por día. Eso es un método restringido. A voluntad es cuando uno pone en comedero alimentos que tienen los animales, alimentos por 24 horas. Entonces ahí ellos pueden venir y comer, y orinar y defecar ahí en esa fuente, y el día de mañana transmitiendo enfermedades. Y por último, en el control, el medio biológico. Bueno, hay unas pastas predefinadas que están ahí con bacterias patógenas para las ratas, ¿ya? Para las ratas. Entonces, ellas consumen, ingieren estas bacterias y ellas mueren con una enfermedad por esas bacterias que contiene ese, ¿no? Pero otra forma tenemos el recurrir a los gatos, ¿no es cierto? El gato ya es un método biológico, vamos a decir, ¿no? Así como este preparado
con una cepa bacteriana que es patógena para los roedores. También el gato es un recurso biológico que nos permite también un control, porque ellos los cazan, los matan y también se los comen, ¿no es cierto? Bien, y esto con relación a los gatos. Bien, otro dictero, ¿no? Otro dictero que genera un impacto negativo y que está presente tanto en climas tropicales como en climas fríos, es la mosca, ¿no? Por lo tanto, también es un dictero que compromete y se le atribuye también como un diseminador de enfermedades o transmisor de enfermedades. Diseminador de enfermedades porque no es que él transmita, ¿no? Sino disemina al dejarlo en los alimentos de los animales, en los alimentos también de nosotros al él posar, ¿no es cierto? Por lo tanto es necesario su control de las moscas, además del mal aspecto que da en los espacios donde hay moscas, ¿no es cierto? Da mal aspecto estar en medio de este. Bien, características. Entre las características de las moscas de ellos tienen 4 etapas morfológicas: huevos, larvas, ninfa y adulto, ¿no? Que en condiciones medioambientales de humedad, temperatura y luz, ellos tienen la capacidad de multiplicarse, o sea, reproducirse más rápido o más lento. Es decir, en estas condiciones medioambientales de humedad, ¿no? de 90-97%, temperatura de 35 a 45 grados centígrados y oscuridad, ellos, las 4 etapas morfológicas que he señalado, pueden multiplicarse y reproducirse entre 3 a 19 días, ¿ya? Sin embargo, en promedio 8 a 10 días. Sin embargo, al día 2 de su etapa morfológica, ya pueden ellos empezar a poner huevos, ¿no es cierto? Y tal es así que productos como son 1 kilo de materia fecal, ¿no? Un medio favorable puede producir de 5.000 en estado sólido, ¿no? Materia que ellas pueden vivir en putrefacción, materia fecal, ¿no es cierto? O materia vegetal descompuesta. 1 kilo de ya sea líquido o sólido puede reproducirse, y estos medios que les decía, temperatura, humedad y luz, no producir de 5.000 a 10.000 moscas. Entonces vean ustedes, ¿no? Cómo bien, qué comen las moscas. Bien, las moscas en su estado larvario, ellos comen comida en descomposición y carne también, comida en putrefacción, materia orgánica en descomposición y carne en descompuesta, ¿no es cierto? Y ya cuando son adultas ellas comen todo. Por eso es que si estamos tomando chicha, ellas están ahí con nosotros. Si estamos cerveza, están con nosotros. Si estamos comiendo dulce, están con nosotros. Si estamos comiendo fruta, también, ¿no? Entonces, ellas, sus comidas en estado larvario, comen materia orgánica en descomposición, ¿no es cierto? ¿No? En descomposición, material fecal, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ambiente natural Bien, el ambiente natural en la fase de huevo y larva es los cadáveres,
materias fecales y materia orgánica en descomposición, ¿no? Y cuando son adultas, ellas están en todo, ¿no? Tanto porque ellas posan estas materias, comida en putrefacción, carne descompuesta, ¿no? Y generalmente las moscas son diurnas. Bien, ellas pueden ser depredadas. ¿Qué depredadores hay, ¿no? Que hacen un control natural sobre ellas, vamos a decir, ¿no? Quienes se las pueden comer, vamos a decir, ¿no? Las arañas, ¿no es cierto? Arañas, murciélagos, aves, ¿no? En fin, todo ello ayuda. Imagínense si estábamos diciendo de que una mosca puede producir 120 moscas, porque pone 120 huevos, ¿ya? O sea, rápido se procrea. Ellas pueden vivir de 3 días a 10 días, incluso hasta 19 días. Entonces, todo ese tiempo, imagínense cómo se da, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es el impacto en el ecosistema? ¿No? Bueno, el simple hecho de ver moscas, nosotros ya nos sentimos mal, no nos sentimos bien, ¿no es cierto? Aunque no, para estar en esos espacios donde hay moscas, y más aún peor si vamos a consumir un alimento peor, ¿no es cierto? Bien, pero sin embargo no todo ello puede ser negativo. Tenemos un impacto positivo y un impacto negativo. El impacto positivo es que ellos son, si no tuvieran ellas, ¿quién tiene una importancia en la consumición, ¿no es cierto? Y eliminación de cadáveres y de materias fecales, ¿no? y descomposición de la materia fecales, ¿no es cierto? Entonces, la consumición por degradación de los cadáveres y descomposición y degradación de las heces fecales. Y además que también se ha visto que algunas moscas también polinizan también. Entonces no son del todo, como se dice, negativos, porque si no tuvieran esa propiedad de consumición, ¿quién degradaría las materias fecales y quién descompone, ¿no? los cadáveres, ¿no es cierto? Entonces son las moscas. Y más que todo, ¿por qué? Porque ellos ponen sus huevos, se forman las larvas y las larvas son las que consumen, ¿no es cierto? Porque después, cuando ellas son adultas, están en el medio, necesitan de estos otros medios, por ejemplo, de materia fecal, comida descompuesta, ¿para qué? Para multiplicarse, por lo tanto, humedad y temperatura, ¿no es cierto? Lo negativo es, ¿cuál? La mala impresión que tenemos cuando están presentes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos pueden trasladar los microorganismos, porque ellos tienen unas patas y tienen un pecho peludo, ¿no? Por lo tanto, la mosca va posándose, pueden posarse en el alimento que consumimos, posarse en los diferentes espacios, ¿no? Por lo tanto, se atribuye que ellos son transmisores de qué enfermedades: disentería, cólera y fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Bien, y como ellos están, ¿y por qué? ¿Por qué son transmisores? Porque ellos van a estar donde hay materia fecal acumulada, donde hay basura descompuesta, donde hay cadáveres. Entonces ellos ahí van a llevar, ¿no? Van a llevar estos mecanismos que pueden estar presentes en materia fecal, materia orgánica, ¿no? Carnes o comida en descomposición o frutas, todo aquello que hemos señalado, y ustedes también, estoy seguro que se han dado cuenta, el impacto, ¿no?
¿no? En el ecosistema tenemos su lado positivo de ella y su lado negativo, ¿no es cierto? No. Bien, pero sin embargo, dejando de lado, tomando lo positivo de ella, sin embargo, eso no implica que debemos controlarla. ¿Por qué? Porque realmente ellas transmiten a través de esta forma que les he señalado, principalmente estas 3 enfermedades que hemos indicado, ¿no es cierto? ¿No? Por lo tanto, debemos controlar la población, o difícil es eliminarla, ¿no es cierto? A pesar de que ellas son estrictamente diurnas, ¿no? Entonces, entre los métodos de lucha, las medidas preventivas para que es la higiene, ¿no es cierto? La limpieza, es decir, cuando uno, o sea, en una granja, manejar adecuadamente los desechos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una medida que debemos tomar, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la unidad de cerdo que tenemos, ¿no es cierto? Todos los días debemos limpiar, destino adecuado de las heces, ¿no es cierto? Mantener los canales siempre limpios. ¿Por qué? Porque esto se convierte en un medio favorable para la multiplicación de moscas. Por lo tanto, debemos controlarla, ¿no es cierto? ¿No? Bien, y también los métodos de control tenemos mecánico a través del uso de trampa, tenemos el químico, tenemos el físico. Bueno, hay aquellos depredadores que señalé, por ejemplo, aves, murciélagos, arañas, todo ello, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda a controlar, pero no un control total, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos 3 métodos de control: mecánico, que es el uso de trampa; químico, que es el uso de veneno, ¿no? Y físico. Bien, el uso de trampas, bien, son unas redes como aquellas que se utilizan para cazar mariposas, en la cual uno se acerca con esta red, ¿no? Que tiene, ¿no? Se acerca donde hay alta población de moscas, por ejemplo, que pueden estar asentadas en un untorio de materia fecal fresca, en un untorio de materia vegetal en descomposición, en un cadáver. Entonces uno las flamea ahí y ellas van a ir hacia el fondo de la red, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí a uno las caza y las puede eliminar, ¿no es cierto? Y las elimina. El otro método químico es el uso de veneno, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, el más conocido, no que compramos siempre para poner en la superficie de paredes, ¿no? De paredes, la superficie de las paredes, ¿no? En diferentes lugares, en mesas, todo ello nos pone, es el cotrine el que más utilizamos, el agita, el cotrine, el dicloban, todos estos productos que asociados, porque vamos a eliminar la mosca adulta, ¿no es cierto? No en etapa de huevo ni larva, sino la mosca adulta, ¿ya? Entonces, le agregamos un poco de azúcar con un poco de agua y limpiamos la superficie donde vamos a extender ¿no? Preparado con el veneno más azúcar y agua, ¿no? Y lo dejamos ahí para a medida que las moscas se asientan atraídos por el azúcar, vamos a decir, van consumiendo, eliminándose. Tenemos unos cebos, también no me olvidaba, ¿no es cierto? Que es como piel de cerdo cocida, que uno la cuelga, ¿no es cierto? Y ellas son atraídas por este material que contiene veneno, que es pegajoso, ¿no? La retiene en la mosca y al final
al final muere, ¿no es cierto? Ya, ese sería otro medio de control que va eliminando. También hay otros venenos para fumigar en estos espacios donde la mosca está, ¿no? Donde hay materia fecal fresca, donde hay cadáveres o materia vegetal, donde haya y de las moscas ahí vienen a poner sus huevos para que se procrean las larvas y después la siguiente etapa, ¿no? Que es ninfa y mosca adulta, puede uno eliminar ahí a través de la metrofumigación. Y por último, como medida de control, también utilizamos el medio físico. Decíamos que también, así como señalé, que los roedores, por ejemplo, se llegó a determinar qué sonidos les molestan a los roedores y se fabricó un equipo eléctrico, lo cual emite ruido que solamente ellos lo escuchan, incluso hasta una distancia de 30 metros, ellos no se acercan. Acá eso sí tenemos otros, ha llegado a establecer que las moscas tienen también unos colores que las atraen, como ese más o menos violeta, que son esos focos de neón que emite un color violeta, uno lo coloca, ¿no es cierto? Y viene la mosca atraída por el calor y el color, ¿no? Se acerca y son eliminadas inmediatamente. Bueno, ¿no? Entonces, como vieron, es muy importante como medida de bioseguridad para sanear un ambiente criatorio en una unidad productiva de animales, como también para sanear un ambiente donde se pende alimento o se ofrece alimento también, ¿no es cierto? En este caso no solamente para las moscas, también los roedores. ¿Por qué? Porque se les atribuye a ellos que son transmisores, ¿no? de enfermedades de forma directa y otros netamente indirecta. Bien, jóvenes, con esto terminamos la unidad 3, ¿ya? Y voy a ver, teniendo una vez la lista de cuántos son, para comunicarme con ustedes y fijar el examen. Voy a consultar a ver si hacemos 2 exámenes por la situación complicada que está del momento, ¿ya? Pero voy a tratar de que el examen sea presencial y no virtual para facilitarles a ustedes y me faciliten a mí. Bueno, buenas tardes, jóvenes, conmigo nos vemos hasta la semana siguiente, el día martes.